Se acercan las Navidades, época caracterizada por reunirse con familiares, con amigos, con celebrar las costumbres de la época, aunque seas ateo, y por la celebración del cambio del año, que en función del país, religión o etnia, se celebra de uno u otro modo. Y en España, que es del país del que os voy a hablar, se celebra el Año Nuevo, reunido en familia o en menor medida amigos, en la mayoría de las ocasiones viendo en la televisión las distintas retransmisiones de las campanadas de Año Nuevo, que por cada campanada, que son 12, se come una uva, aunque hay gente que va a las distintas plazas mayores de cada localidad para celebrar el Año Nuevo, aunque no suele ser tampoco la mayoría. Y desde hace unos años, como otras muchas cosas, las campanadas han empezado a politizarse, pues ahora existen campanadas para los de izquierdas, para los de derechas, para los antisistema, para los nacionalistas e incluso existen para el populismo de derecha. Pero, ¿existen similitudes entre las campanadas y las elecciones? ¿Cómo han sido históricamente las campanadas en televisión en España? ¿Cómo ha empezado a politizarse? ¿Quién podría ganar este año las campanadas? ¿Podría alguien de fuera del mundo de la televisión tener las campanadas más vistas este año en un futuro no muy lejano? Lo veremos, pero antes un poco de historia. En 1956, el gobierno español, entonces presidido por Franco, decide abrir una cadena de televisión propia, conocido como TVE o por sus siglas Televisión Española, una cadena de televisión dedicada a ofrecer un servicio público a la población, aunque durante estos años la señal de este canal solo podía verse en Madrid, Barcelona y alrededores de estos, pues no fue hasta la década de los 60 cuando la señal de Televisión Española empezó a llegar por todo el territorio español, incluyendo Península, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, pues hay que recordar que en esos momentos España mantenía los territorios de Sáhara Occidental y Guinea Occidental, además de que también el porcentaje de hogares españoles con televisión aumentó durante esos años, con lo cual a Televisión Española se le ocurrió la genial idea de que transmitir las campanadas del año 1962, que históricamente se transmitían por radio. Desde 1962 a 1990, las campanadas por televisión solo podían verse por Televisión Española a nivel nacional, dado que era la única cadena que emitía las campanadas, teniendo cierta similitud a lo que pasaba en esos instantes en la mayoría de los países del mundo en cuanto a política. Que lo normal en esa época es que en la mayoría de los países el sistema de gobierno era el de dictaduras unipartidistas. Otra similitud es que al igual que con la política, el marketing y la puesta de escena no importaba mucho, pues las campanadas se daban enfocado a la Puerta del Sol, salvo en 1973 que se transmitieron en Barcelona, con un narrador explicando cómo era el ritual de las campanadas. Como curiosidad, el padre de Matías Prats fue uno de los narradores de estas campanadas, haciéndolo entre 1967 a 1971, entre 1973 a 1974 y de 1977 a 1979, en una época en la que en política los candidatos a elecciones, en los pocos países en los que habían elecciones, solo se dedicaban a decir sus propuestas en caso de que fueran elegidos presidentes. Todo esto cambió en 1990 cuando empiezan a emitir las emisoras privadas en España, y por esa época, curiosamente, muchos países del mundo, con la caída de la Unión Soviética y que Estados Unidos dejara de financiar dictaduras anticomunistas, tuvieron que empezar a tomar reformas democráticas para así recibir financiación del FMI, que exigió que solo financiaran a países con sistemas multipartidistas, haciendo que muchísimos países se pasaran al multipartidismo, con lo cual tenemos otra coincidencia política. En ese año Antena 3, estando en periodo de pruebas, se convirtió en la primera televisión en hacer competencia a Televisión Española, además trayendo una novedad que fuera de llevar a una presentadora en las campanadas, Mayra Gómez Kemp, innovando además en las campanadas. También fue a partir de esta época más o menos cuando por lo menos en España empezamos a ver que en elecciones no solo valía llevar al candidato a los debates a exponer sus propuestas, sino que se empezó a tener en cuenta más aspectos como el vestuario, los carteles electorales, los spots publicitarios e incluso los jingles de campaña. Si bien es verdad que en Estados Unidos esto empezó antes, teniendo también otra similitud entre los procesos electorales y las campanadas. Además de Antena 3, un año más tarde, Telecinco empieza a emitir las campanadas, siendo Laura Valenzuela la primera presentadora de campanadas en Telecinco. Durante los primeros años, con televisiones privadas, solo podían llevar las cadenas a un presentador, aunque se ha pasado a dos presentadores, por norma general un hombre y una mujer. Decir que durante muchos años Televisión Española ganaba siempre las campanadas y casi siempre con mayoría absolutísima, con lo cual se podía hablar de que durante muchos años las campanadas de Televisión Española se podían considerar en términos políticos como una democracia con partido mayoritario, como ha sucedido en países como México con el PRI desde los años 30 a los años 70 o el Congreso Nacional Indio entre los años 40 a los 80. Había una cadena, Televisión Española, que tenía una superioridad muy mayor sobre el resto, pero no era porque pudieran sabotear la señal del resto de las cadenas o porque fueran a las casas a chantajear a los domicilios que no pusieran Televisión Española, sino que en esa época los españoles por norma general estaban acostumbrados a ver Televisión Española las campanadas, convirtiéndose incluso en una tradición para muchas familias. Esto por desgracia también pasa mucho con la política, pues hay mucha gente que vota un partido político porque dicen
o costumbre, con lo cual las televisiones privadas españolas durante muchos años, para arrebatarle el primer puesto a Televisión Española, hacían cualquier locura, y entre ellas estaba la de llevar actores de series a presentar las campanadas, hasta aquí más o menos normal. El problema era que estos actores de series, mientras te estaban dando las campanadas, interpretaban a los propios personajes de la serie de televisión en las que participaban. Ejemplo, en las campanadas de 2005, Antena 3 llevan a Eduardo Gómez, Malenia Alterio y Luis Merlo como presentadores para su retransmisión, pero Eduardo Gómez, Malenia Alterio y Luis Merlo hacen las campanadas de Mariano, Belén y Mauri, haciendo que las campanadas sean un esperpento, por lo menos para mi gusto. O por ejemplo, llegar a personajes esperpénticos como hizo Telecinco en el año 2010 cuando llevó a Belén Esteban para celebrar las campanadas, en una época en la que esta mujer lo petaba en Telecinco. O incluso 4 en su primer año, que transmitió las campanadas, llevó a Eva H con un guiñol de George W. Bush, a quien se le ocurre televisar unas campanadas poniendo un guiñol de George W. Bush. En fin, esto todavía no servía a las cadenas ni para acercarse a Televisión Española, hasta que para las campanadas del año 2016 Antena 3 decidió apostar por una estrategia similar a la que se suele usar también en elecciones: hacer que tu propuesta sea el centro de atención. Y esto fue lo que hizo Antena 3 cuando empezó a llamar a Cristina Pedroche, presentadora de televisión, que a partir de ese año el tema de la conversación el día del 31 de diciembre en España mayoritario era el de cómo iba a ir vestida Cristina Pedroche. Ese año Antena 3 obtiene el 15.4% del SAR, que viene siendo el equivalente al porcentaje de votos en unas elecciones, y más de 2 millones de televidentes, muy lejos de Televisión Española, que ese año ganó con el 40.8% del share y más de 5.3 millones de televidentes, pero Antena 3 casi dobla en espectadores y share con respecto a las campañas anteriores y consigue darle el sorpaso a Telecinco, que llevaba desde el 2010 siendo la segunda cadena más vista en las campanadas, a lo que la directiva de A3 Media, el grupo de comunicación que posee Antena 3, decide darle tiempo a esta estrategia y decide renovarla el año que viene para las campanadas, esta vez cambiando al presentador de televisión Carlos Sobera por el cocinero Alberto Chicote, quien presenta un programa llamado Pesadilla en la cocina. Y sí, el formato es el mismo que del programa dirigido por Gordon Ramsay. Desde entonces Antena 3 ha ido recortando poco a poco la distancia con Televisión Española. En 2020 Antena 3 entró en empate técnico en SAR y espectadores con Televisión Española, aunque perdieron en SAR y espectadores en el momento justo de las campananas. Pues Antena 3 tiene un problema, y es el de que la gente ponía Antena 3 en los minutos anteriores a las campanadas, pero la tradición es tradición, y la gente en el momento de que sonaran las campanadas tiran para Televisión Española, aunque 2 años después Antena 3 consiguió ser la primera televisión en ganarle en Televisión Española por primera vez en la historia al obtener el 33.7% del SAR en los momentos anteriores a las campanadas, y el 37.9% del SAR en el momento de las campanadas, sacándole hasta 14 puntos del SAR a Televisión Española. Por esos tiempos también empiezan a irrumpir outsiders de las campanadas, y uno de estos es el de Ibai Llanos, un influencer y streamer que es el más visto ya no de España, sino que en todo el mundo hispanohablante. Curiosamente, en una época en la que los outsiders de la política serían por todos lados, como puede ser Bukele en El Salvador. Ibai en el primer año, que fue en 2021, obtuvo más de 550.000 espectadores, sacando más incluso que 4. Pero el año siguiente, que además fue el primero en el que ganó Antena 3, Ibai volvió a mejorar su número de espectadores con más de 800.000 espectadores, no quedándose muy lejos de la Sexta, que sacó 1.1 millones de espectadores. Tradicionalmente Televisión Española, aunque siempre ha tenido una línea editorial sesgada hacia el partido que gobernara en España, cuando el PP gobierna en España, Televisión Española vira hacia el Partido Popular, y cuando el PSOE gobierna en España, Televisión Española vira hacia el PSOE. Aunque en las campanadas, Televisión Española siempre ha querido dar una imagen apolítica, hasta en el año 2023, cuando Televisión Española decide llevar a sus campanadas para el año 2024 a Jennifer Hermoso. Contexto: Jennifer Hermoso es una exfutbolista campeona del mundo con la selección española femenina de fútbol, que cuando la selección femenina gana el Mundial Femenino, el presidente de la Federación de Fútbol le da un beso que se usa para expulsar a Rubiales del cargo, y que genera división entre la izquierda y el gobierno actual, que dice que Jennifer Hermoso fue brutalmente presionada por Rubiales, y la derecha, que argumentó que Jennifer Hermoso fue presionada pero por la Federación para cargarse a Rubiales a cambio de recibir un cargo, y que el beso de Rubiales y Hermoso fue consentido, con lo cual Televisión Española abandona su posición apolítica en las campanadas y se convierte en la cadena oficialista y de izquierda del gobierno para ver las campanadas. Pero es que además, ese mismo año, el canal de YouTube Estado de Alarma, canal muy de derechas y muy contrario al gobierno actual, deciden organizar las campanadas con la ex periodista del canal 7NN, María Durán, y el influencer y cantante Isaac Parejo, más conocido como Infoblogger, haciendo también que ya exista una opción abiertamente de derechas y además populista, como muchos partidos políticos con tendencias de este estilo que están surgiendo por el mundo, que transmitiendo las campanadas no en la Puerta del Sol, que es donde las televisiones suelen transmitir las campanadas, cuando por lo menos lo hacen desde Madrid, sino que lo hacen desde Ferraz, sede del PSOE, partido gobernante en España.
año, y donde se producen desde otoño de 2023 protestas allí pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, en unas campanadas que superan con creces el esperpento de cualquier otra campanada que se haya acariciado, quizás solo igualando por aquel año que Canal Sur metió publicidad en medio de las campanadas, con el que no tenían permiso del Ayuntamiento de Madrid a instalar una plataforma donde transmitir las campanadas, los continuos improperios de Infoborger a Marlaska, Sánchez y de paso Almeida, alcalde de Madrid y del PP, y como culmen de todo el esperpento, poniendo una piña de Pedro Sánchez en la cual distintos espectadores en Ferraz se pusieron a golpearla, que quitando un asiático, todos golpeaban mal. Esa transmisión no fue muy vista que digamos, pues solo obtuvo 100.000 espectadores en un año en el que Antena 3 se confirma como la televisión más vista en campanadas, con 4.3 millones de espectadores en los momentos anteriores a las campanadas y 5.6 millones de espectadores en el momento de las campanadas, frente a 3.8 y 4.3 millones de espectadores que tuvo la 1 en las campanadas del 2024. Televisión Española ha confirmado para este año que va a seguir siendo oficialista y no apolítico en estas campanadas, con unas campanadas que estarán presentadas por el presentador de Late Show La Revuelta, David Broncano, y la humorista y colaboradora del programa de La Revuelta, Lara Chus. Y ahora dirán, ¿por qué Televisión Española va a presentar una propuesta oficialista? Muy fácil. El espacio televisivo de Primetime Noche estaba dominado por Antena 3 con el programa El Hormiguero, y dirigido por este hombre que ven en pantalla, Pablo Motos, quien en alguna ocasión ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez. Así que Pedro Sánchez, al estilo fujimoriano, ficha con un contrato que parece de equipo de Arabia Saudí a David Broncano, quien tenía un late show en el canal de pago Movistar Plus, gastándose hasta 28 millones de euros en traer la televisión española a que realice el show de La Revuelta, provocándose actualmente una guerra televisiva al estilo de la que tuvo McMahon con Ted Turner con la lucha libre a finales de los 90, pero en versión malita y además politizada. Guerra que, por cierto, de momento la gana Broncano sobre Pablo Motos, con lo cual en estas campanadas se podrán ver algo de clave electoral, pues Televisión Española con Broncano y Lara Chus que representarían al gobierno actual de izquierdas, y Ibai que representaría a la gente más antisistema que quiere romper con la hegemonía de las televisiones tradicionales, Estado de Alarma, canal de derecha boxera en YouTube que representaría a la derecha más populista, y las cadenas autonómicas que representarían a los nacionalistas, regionalistas, aldeanistas, que hay de lo mío. Además de Mediaset con Telecinco 4 que ni saben qué hacer para atraer espectadores, pero ¿Antena 3 sería el medio de derecha? Sí y no, me explico. Antena 3 por un lado está en guerra televisiva con Televisión Española, que es la cadena del gobierno, y por cierto, si le hacen algo de crítica al gobierno de Sánchez. Ahora, para esta edición, Antena 3 ha querido evitar la politización y la guerra directa con Televisión Española en sus campanadas, pues en vez de optar por Pablo Motos en sus campanadas, por cierto, Pablo Motos ya presentó las campanadas del año 2007 pero con 4, ha optado por su pareja que les ha llevado a la gloria, Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que el segundo nunca se ha pronunciado políticamente y la primera sí se ha pronunciado políticamente, pero no se ha pronunciado precisamente a favor del PP, sino que se ha pronunciado en contra del PP, además de que se autoproclama feminista y además es colaboradora no en Antena 3, sino en La Sexta, que es el otro canal del grupo A3 Media, generalista y que tiene una tendencia mucho más amable con el gobierno actual de Pedro Sánchez. Ahora, Antena 3 para ganar por cuarto año consecutivo las campanadas va a tener algunos factores a favor y otros en contra. Los factores a favor son los de tener dos caras muy conocidas que han decidido apostar por no politizar sus campanadas, y la mayoría de la gente le parece cargante meter política en plena Nochevieja, Año Nuevo, y que además ha conseguido que el tema del traje de Cristina Pedroche sea una tradición. Pero también tienen algunos inconvenientes que les puede hacer perder unas campanadas después de 3 años ganándolas, como es que Pedroche ya no es tan atractiva como hace unos años. La misma Pedroche y A3 Media infundían la ilusión de que Pedroche podría salir como Dios la trajo al mundo en las campanadas, algo que desincentiva a mucha gente a ver las campanadas por Antena 3, y que siempre lo mismo del vestido mucha gente también le echa para atrás. Por otra parte, Broncano juega con la ventaja de que es una cara nueva, que lo está petando en su espacio horario, por lo menos le está ganando a Pablo Motos, y que además se ha convertido en el tema de conversación, quitando el vestido de la Pedroche como tema principal de conversación. Pero también va a tener el hándicap de que Broncano puede ser castigado por ser presentador de la cadena oficialista, que además se dedica a hacer política en campanadas. Siento, Televisión Española, si hacéis política en campanadas, absteneros a las consecuencias, y que actualmente la tradición en campanadas es ver a Pedroche y Chicote y no ver a Broncano y a la Chus. Por su parte, Ibai a cualquier otra persona que transmite las campanadas desde YouTube, Twitch, si quiere ser el más visto durante las campanadas, intenten hacer lo que hizo el propio Ibai en 2023. Combinar lo actual, que puede ser lo que queráis transmitir las campanadas con el medio por el que se retransmite, con elementos más tradicionales que puedan atraer a población mayor acostumbrada a ver las campanadas por televisión. Este año, Ramón García no está de presentador en ninguna televisión convencional. Ibai, ¿a qué esperas para recuperarlo? Y alejaros de experimentos raros como de televisar campanadas desde el parque de atracciones. Y los medios como Estado de Alarma, Periodista Digital o iguales pero del lado contrario, como por ejemplo puede ser Canal Red, si vais a televisar las campanadas de un modo fuertemente politizado, absteneros a las consecuencias como la de que solo os va a ver un puñado de personas muy afines a vuestra ideología. Y sí, las campanadas se han convertido en unas elecciones encubiertas.
o mejor dicho, unas elecciones televisivas, o incluso mejor dicho, de medios de comunicación, en las que hay que elegir entre un candidato, otro, los mismos candidatos, intentando atraer a los espectadores, el populismo o que incluso que cada cadena escoja sus propios espacios de votantes. Lo próximo será que hagan encuestas de opinión y que algunos medios de comunicación no emitan campanadas para apoyar a otra televisión que tenga una ideología similar a la suya. ¿Y vosotros? ¿Dónde verán las campanadas? ¿Quién creen que ganará este año las campanadas? Os leo en comentarios.